Trastornos de la conciencia. Nuestro trastorno de la conciencia. Hay algo que se llama, ahí está, esto, el SARA. El SARA es el sistema regulador activador ascendente. Este es importante porque básicamente nos ayuda a que estemos alertas, a que estemos despiertos. Si esto está mal, vamos a padecer de algo que conocemos bastante, ¿no? Que se llama coma o estado vegetal. Eso es lo que sucede acá, ¿no? Oye, listo. Y aquí está, ¿no? El SAR. Acá tenemos, listo. Tenemos la conciencia, que básicamente es el conocimiento de uno mismo y del entorno. Es por eso que cuando llenamos historias clínicas ponemos LOTEP. ¿Qué es LOTEP? Lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. Así vemos cómo el paciente ha llegado al hospital, ¿no? De ahí tenemos el contenido, ¿no? Que es la habilidad para asimilar contenido, y el aurosal, que es la parte de vigilia, ¿no? Donde el individuo puede interactuar con el entorno. Este sistema es el que va a estar afectado en los trastornos de la conciencia, ¿no? Bastante importante. Y aquí tenemos, ¿no? Los núcleos del RAFE. El núcleo del RAFE es una parte importante para la serotonina, ¿no? Tiene que ver con el estado de ánimo, por eso hay algunos fármacos, ¿no? Como la sertralina, que la sertralina, ¿qué es lo que hace? Inhibe la recaptación de serotonina, y así tenemos este, este neurotransmisor que nos ayuda a que estemos felices, ¿no? Entonces, la falta de serotonina se asocia con la depresión, ¿no? Entonces, por eso que es importante para nuestro bienestar. Mientras que el locus coeruleus es básicamente porque ahí está la noradrenalina, ¿no? Que es básicamente importante, ¿no? Es el que nos ayuda en ese sistema básicamente que activa, o el neurotransmisor, por así decirlo, de la lucha y vida, ¿no? Este se activa, por ejemplo, cuando está persiguiendo a alguien, se activa ese y finalmente sube la frecuencia cardíaca, sube la tensión arterial, etc. Y aquí están, acá tenemos desórdenes de la conciencia. ¿Qué es? Acá tenemos varios de ellos, ¿no? Vamos a explicar lo más importante. El estupor, ¿no? Que es un decrecimiento del nivel de alerta, y puede ser solo, o sea, solo se puede estimular por la parte urusal, no por un estímulo vigoroso. El coma, totalmente. Eso es bastante significativo. ¿Por qué? Porque acá ya no hay nada que básicamente estimule, ¿no? Está ausente la alerta, los ojos cerrados, no responden ni estímulos. Escala de Glasgow 3 básicamente, porque no responde ni a la voz, no responde ni al dolor ni siquiera, ¿no? El estado vegetativo, ¿no? Ahí está, mínimo estado de conciencia también es otro importante, ¿no? Que puede estar con abulismo, pérdida de las emociones, pero puede hablar, puede decir algunas cosas y que no se puedan entender, ¿no? Palabras ininteligibles, etc. Ese es el mínimo estado de conciencia, que también es bastante importante para la evaluación clínica de un paciente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos puede dar el mínimo estado de conciencia? Podría ser la encefalopatía hepática. Es uno de los trastornos que básicamente nos da, ¿no? La encefalopatía hepática, que básicamente es un tema del amonio y amoníaco que finalmente afecta al cerebro, eso nos da eso. Y si progresa mucho más, ya nos podría dar un coma, ¿no? El delirio, ¿no? Que es rápido y fluctuante un cambio en los pensamientos, ¿no? En la cognición, básicamente. Y finalmente se atribuye a una condición general médica, ¿no? Se encuentra desorientación, pérdida del sensorio, inclusive alucinaciones. Ahí tenemos acá el Loki, ¿no? Lo que había dicho, ¿no? Que solo podía hablar a través de los ojos. Es algo bastante curioso.
Aquí está nuestra escala de Glasgow. Este es importante, se usa siempre, 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 en todos los campos se usa. Ya, yo por esta escala, la primera vez que estuve en el hospital me la preguntaron y gracias a Dios la sabía, pero es bastante importante saber cómo evaluarlo. Acá solo se explica básicamente cómo es, pero una cosa es cómo es y otra cosa es cómo lo evalúas. La apertura ocular puede ser espontánea, que da 4, al estímulo verbal, que da 3, al dolor, que es 2, y si es nula, ya vendría a ser 1. ¿No? Acá hay un total de 15. Acaba claro. La respuesta verbal es orientado le preguntas, por ejemplo, al paciente dónde se encuentra, cuál es su nombre, etc. Si te dice que está en un hotel, por ejemplo, y está en el hospital, obviamente ya le damos a 4. Las palabras inapropiadas son 3, sonidos incomprensibles 2, y finalmente la nula es. Y la respuesta motora, este es bastante importante, ¿no? El obedece órdenes, el localiza el dolor, el retirada el dolor, el reflejo flexor o el reflejo extensor, y básicamente nulo. Esto es bastante importante porque esto sí preguntan, ¿no? Preguntan bastante. ¿No? Al dolor, ¿cómo lo podemos evaluar? A través de haciendo un puño y presionándolo en el esternón del paciente. Si lo ponemos en el esternón y presionamos, al paciente le va a doler y va a hacer caras. Ahí podemos ver y le damos un 2, ¿no? La apertura ocular al dolor, cierra los ojos. O también la respuesta motora, no retirada al dolor, le damos un 4. Eso es lo que acá vemos en Glasgow, ¿no? Y existe la escala Ford. Esta es otra escala donde evaluamos similar, pero acá con cuatro, con cuatro secciones, ¿no? Tanto la respuesta ocular con ojos abiertos y cerrados, etc. La respuesta motora, ¿no? Donde vemos cómo está su sistema motor, ¿no? Los reflejos del tallo cerebral, ¿no? Como las pupilas, si están reactivas o reactivas, ¿no? Y la respiración, ¿no? Puede ser Cheyne-Stokes, una apnea, ¿no? Que es dependiente de, de ventilador, ¿no? Así podemos evaluar el estado de nuestro paciente, ¿no? Obviamente, mientras mayor sea el puntaje, va a ser mucho mejor, ¿no? Y mientras sea menor, ya el pronóstico es malo, ¿no? Bastante reservado. Y acá tenemos signo de traumas, así nos va a venir un paciente, ¿no? Nos puede venir con ojos de mapache, así, con estos ojos de acá, ¿no? Que puede ser equimosis periorbitaria, también con el signo de Batten, ¿no? Que es una equimosis retroauricular, acá lo vemos, ¿no? Este, bueno, pues básicamente es la oreja, y aquí está, ¿no? Con otorragia, ¿no? Que es símbolos de fractura de base de cráneo, ¿no? Miren este signo de Batten bastante fuerte, ¿no? Se ve bastante, ¿no? Y aquí está. Así el paciente va a venir y pues ya sabemos qué es lo que tiene, ¿no? Con esto, ¿no? Que básicamente los ojos de mapache, una fractura bastante fuerte. ¿No? Acá tenemos otra sección que es la temperatura y piel y el aliento. Esto básicamente es clínica. Hipotermia, el uso de alcohol o barbitúricos, ¿no? Que podrían ser ya adicciones del paciente, ¿no? La hipertermia, intoxicación por cocaína, tricíclicos, salicilatos, ¿no? Por ejemplo, intoxicación por cocaína, vemos las midrias, iba a decir, vemos los ojos del paciente, las pupilas, y obviamente acá el midriasis. Por alcohol o por barbitúricos, ya vemos al paciente cómo van a estar sus pupilas mióticas, ¿no? Totalmente con miosis. Eso es lo que usa acá. Y la piel puede estar cerca también por anticolinérgicos, ¿no? Porque la secreción salival disminuye y también la secreción del sudor, ¿no? También disminuye. O con barbitúricos también.
Y ahora, el aliento. ¿Cómo va a ser este? Este es bastante importante porque el fruta dulce puede ser de cetocidosis, el baño sucio de uremia, pescado puede ser falla hepática, cebolla para el teído y de ajo a órganos fosforados. Por ejemplo, acá también puse una imagen que ya me acordé. La tensión arterial, ¿cómo va a estar por el uso de alcohol? Disminuida, puede ser menos de 110 etc. Y por intoxicación por cocaína, la presión arterial va a subir. Esta presión arterial sube y por alcohol o barbitúricos baja. ¿No? Bastante importante esta parte. Ahora, las pupilas. Acá esto es bastante importante porque a esto básicamente es cómo evaluamos al paciente. Si vemos que sus pupilas están reactivas, pues obviamente el pronóstico mejora, mientras que si están reactivas y estamos hablando de trastornos de por medio. ¿A través de cómo se hace este proceso? A través de la luz, ¿no? Mayormente por simplificar las cosas, usamos el celular, ponemos la luz frente a su ojo y básicamente así podemos ver a nuestro pacientito. Mientras que de ahí podemos como que moverlo, o sea, es decir, usar algo mejor, algo más médico, como podría ser una pequeña linterna, ¿no? Para evitar la contaminación, básicamente, ¿no? Por ejemplo, el paciente puede tener infecciones que nos pueden contaminar. Entonces, por eso es importante. Acá tenemos pupilas pobremente reactivas, ¿no? Y como la tenemos acá, que va a ser una lesión en la vía frente del segundo par craneal o del tercer par craneal. La respuesta puede ser directa o consensual y bueno, pues la pupila va a estar fija y generalmente es porque el daño se encuentra en el tercer par craneal porque es el oculomotor. La pupila fija no se mueve. Y en miosis, ¿cómo va a estar? Pequeñas o puntiformes y reactivas, ¿no? Acá va a haber un daño en el simpático y básicamente va a ser que el ojo esté así, pequeñito, ¿no? Pequeñito. ¿Cómo es acá? Básicamente es esto, ¿no? Aquí está pequeñito y le ponemos, le quitamos la luz y no cambia. Como no cambia, ya podemos decir que esa reactiva sería un daño en el simpático, porque si le quitamos la luz, debería ser aunque sea un poco de midriasis, ¿no? La lesión en la protuberancia o tronco superior y una disrupción de la vía simpática. O intoxicación por el consumo de opioides o heroína, ¿no? Porque los opioides también hacen que tengas miosis o la heroína. Luego los midriáticos, que estos son dilatados y reactivos. Miren, acá en teoría debe estar la luz, ¿no? Porque vemos que está la luz. Y miren la pupila gigante, ¿no? Literalmente no ha hecho miosis, ¿no? Como no ha hecho miosis, que él debería ser lo adecuado, es porque existe un daño en el parasimpático, ¿no? Que básicamente esto hace que la lesión se dé en el mesencéfalo y la activación simpática va a estar intacta. ¿Y por qué decimos que la activación simpática está intacta? Porque está haciendo miosis, ¿no? Y como está haciendo miosis, pues la parte simpática está bien, ¿no? Básicamente esto es importante porque ya nos habla de trastornos de por medio. Si a esto le sumamos más cosas como la escala de Glasgow, ya podemos tener un diagnóstico mucho más orientado a que es algo cerebral, ¿no? Eso es lo que puede pasar. Y aquí está, ¿no? Esta parte, esta imagen se me faltó, ¿no? Que acá tenemos ojos pobremente reactivos. Y como están pobremente reactivos, pues ya sabemos que es del oculomotor. Los músculos del ojo no se están moviendo bien y pues no podemos mover, ¿no? Y acá tenemos la evaluación de la mirada. ¿Cómo vemos esto? Por la desviación, ¿no? Cuando a una persona le ocurre esto es porque hay un infarto en el área 8 de Brodmann, similar a lo que hemos visto
en el ácido isquémico. Entonces, esto se piensa que el paciente mira su lesión si hay un daño en el hemisferio izquierdo y no funciona el lado derecho de la mirada. ¿Y esto por qué se da? Por lesiones en la protuberancia, que va a dar una desviación hacia la paresia, y lesiones en el córtex, que básicamente es parte de la corteza, que es contra la paresia, es decir, hacia la lesión. ¿No? Entonces, acá vamos a tener que hacer maniobras oculocefálicas, es decir, mover. Antes de eso, tenemos que descartar que haya un daño en la región cervical, porque si le hacemos eso, obviamente al paciente le va a doler y podemos generar una disección arterial espontánea. No sé si hace regular tiempo, básicamente, estaba viendo un video donde un quiropráctico a un paciente como que le hacía movimientos en el cuello, ¿no? Y de la nada le hicieron uno y el paciente se quedó en posición de decortificación. Y eso fue porque hizo una disección arterial espontánea, ¿no? Bueno, pues los vasos sanguíneos de la parte cervical se rompieron. Y como se rompieron, pues finalmente generó una hemorragia masiva, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? El área de Brodmann, localización del lóbulo frontal, y pues ahí es donde finalmente es lo que sucede si es que existe una parte en la desviación. Y ahora tenemos los oculocefálicos. Esto básicamente son ojos de muñeca, ¿no? Es mover la cabeza así del paciente y observar el movimiento de los ojos. Normalmente estos pueden moverse en dirección conjugada, o sea, básicamente dirección opuesta al movimiento, ¿no? Yo sigo viendo de frente a pesar de que me muevo hacia así, ¿no? Pero una respuesta normal vendría a ser que, que haya una ausencia o una simetría, ¿no? Que básicamente es los ojos de muñeca, ¿sí? Cuando no se mueven tus ojos, ¿no? Básicamente. Y básicamente eso es lo que sucede y también tenemos que descartar nuestra, nuestra ausencia de daños en la parte cervical, ¿no? Listo, ahí está. Y aquí está, esto implica integridad del control horizontal y vertical de los ojos, tanto el tercer, cuarto y sexto par craneal, ¿no? Y el fascículo longitudinal medial. Eso es lo que sucede en los reflejos oculocefálicos. También como podemos descartar que un paciente está en verdad en coma y no está fingiendo es de la siguiente manera. El brazo del paciente, como el paciente debe estar así en decúbito eh, dorsal, o está en decúbito dorsal el paciente, le pones el brazo así y lo dejas caer contra su cabeza, ¿no? Normalmente si está fingiendo, obviamente, va a mover su brazo hacia abajo y pues no le va a caer en la cabeza. Mientras que si no es, si en realidad se encuentra en coma, verdaderamente el brazo va a caer en la cabeza o en sus ojos y ahí ya podemos descartar que esté mintiendo, que esté fingiendo, ¿no? Nuestro paciente. Y aquí tenemos los reflejos vestiboculares. Esto se usa a través mediante agua fría y agua caliente, ¿no? Se pone agua caliente en el paciente, ¿no? Y pues finalmente los ojos tienden una desviación hacia el agua caliente. Y en ese lado va a ir el nistagmo, es decir, el nistagmo, que es el movimiento de los ojos, va a ir hacia el lado del agua caliente. Si lo ponemos agua fría, obviamente va a ir hacia el costado, ¿no? Hacia, por ejemplo, si pongo agua fría en mi oreja izquierda, mi mirada va a ser hacia la derecha. Mientras que si pongo agua caliente en mi oreja izquierda, mi mirada sí va a ir a la izquierda. Eso es lo que sucede. Y acá tenemos el movimiento espontáneo de los ojos también, ¿no? Tenemos el bobbing, que básicamente es la alteración de la protuberancia y es un movimiento rápido hacia abajo y lento hacia arriba. Este es un video
a veces como que no se puede proyectar, voy a ver si ahora sí podemos. Y también tenemos el nistagmo de convergencia, ¿no? Es una abducción de los ojos con regreso rápido al centro y va a ser una lesión en el mesencéfalo, mientras que el dipping es movimiento lento hacia abajo y rápido hacia arriba, ¿no? Si se dan cuenta, es todo lo contrario a esto, ¿no? El bowing y el dipping básicamente son contrarios. A ver, voy a ver si puedo verlo por acá. Creo que sí, ¿no? Esto vendría a ser el dipping, ¿no? Movimiento lento hacia abajo y rápido hacia arriba. Ahí vemos cómo el paciente baja sus ojos rápido, baja lento, perdón, y lo sube rápido, rápido, rapidísimo, ¿no? Eso es lo que vendría a ser el dipping. Mientras que el bobbing es básicamente el movimiento rápido hacia abajo y lento hacia arriba. Ahí está, ¿no? Como el paciente mueve hacia abajo rápido y lento hacia arriba. Eso es lo que sucede en los movimientos espontáneos de los, ¿no? Así vemos al paciente en la clínica, ¿no? Todo es teoría. Y acá en los movimientos motores puede haber una decortificación, ¿no? Que básicamente es la flexión en codos y muñeca, así que básicamente los brazos están como en forma de C, ¿no? Y esta lesión es por encima del núcleo rojo, va a haber una interrupción de la influencia cortical. Es decir, no va a haber un daño en el tracto rubroespinal, reticuloespinal y en el vestíbulo espinal, mientras que en la descerebración es por debajo del núcleo rojo. ¿No? Acá los brazos están en E, extensión de codos, muñecas, dedos y dedos en pronación, ¿no? Acá va a haber la interrupción en el tracto corticoespinal y en el tracto rubroespinal y lo que va a estar, lo que no va a tener daño básicamente es el retículo espinal y el vestíbulo espinal. ¿No? Aquí están nuestras entidades clínicas, ¿no? La muerte cerebral, que básicamente es la ausencia de cualquier cosa, ¿no? La ausencia de la función motora, la ausencia del dolor, la ausencia respiratoria, la ausencia de la función visual, la ausencia de la función auditiva, todo, eso es muerte cerebral. Básicamente ahí es donde se da donde se donan órganos, ¿no? Luego tenemos el coma, ¿no? Donde el aurusal está ausente, no hay awareness, la función motora es refleja, al dolor no hay respuesta al dolor, la función respiratoria tampoco, la función visual tampoco, la función auditiva ausente, la comunicación ausente y la emoción ausente, ¿no? El estado vegetativo, el aurusal está presente, pero la awareness no, porque no hay la parte de vigilia, ¿no? La función motora sí hay retirada al dolor, ¿no? La función respiratoria también hay, la función visual hay sobresaltos, pero finalmente no hay ninguna fijación de los ojos, ¿no? La función auditiva se puede orientar, la comunicación puede emitir sonidos y la emoción, bueno, pues no hay sonrisa, pero sí puede haber ya tus reflejos. Y mínima conciencia, básicamente todo está preservado, pero en un nivel mucho menor. ¿No? La función motora puede ser ocasional, pero puede ser más dirigida. Por ejemplo, al paciente le dices, pon tu mano sobre mi mano y básicamente sí lo va a hacer. Al paciente le dices, haz fuerza y haz fuerza al agarrar mi mano y pues lo puede hacer de manera no tan bien, pero va a estar presente eso, ¿no? Y el síndrome de Locking, básicamente existe el daño anterior del tronco cerebral, por ahí pasan las vías motoras y finalmente estos pacientes están despiertos, pero sin capacidad de producir palabras ni movimientos, ¿no? Una alteración de la vía piramidal. Los criterios para diagnosticar esto, cuadriplegia, afonía, comunicación, pero con movimientos horizontales o parpadeos, ¿no? No sé si han visto Doctor House, hay un caso de eso. Las habilidades cognitivas preservadas y la apertura de ojos va a estar sostenida. Eso es lo que viene a ser el Loki.
¿no? Acá tenemos más, ¿no? El mutismo cinético. El paciente no habla, no tiene movimientos tan elaborados, pero tiene sueño y vigilia, ¿no? Poca respuesta a estímulos. Sus ojos pueden seguir móviles y desviarse frente a fuertes ruidos. No hay movimiento voluntario o reflejo de las extremidades y tienen que estar alimentados, perdón, y no hay control del esfínter, ¿no? En el síncope este es más transitorio, ¿no? Este es súbito, duración breve y recuperación completa de forma espontánea, ¿no? ¿Por qué se produce? Si es que se reduce el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Eso es lo que sucede. Puede haber hipotensión ortostática. Y el delirio, este es agudo, ¿no? Este es un poco más reservado, más conservado, mejor, ¿no? La función mental está más conservada, ¿no? Esta es una alteración de la conciencia, ¿no? Se da en pacientes de edad avanzada, ¿no? Cuando empiezan a hablar incoherencias, ¿no? El hiperactivo básicamente es que sube la inquietud, el hipoactivo disminuye la actividad motora y en el mixto puede ser de ambas formas. Eso es lo que sucede con nuestros trastornos de conciencia, ¿no? Y ahora vayamos con epilepsia, que ya es la última parte, ¿no? Para terminar esta clase. La epilepsia, esto básicamente son una alteración eléctrica neuronal excesiva, ¿no? La definición operacional es la presencia de al menos dos crisis epilépticas no provocadas y separadas por más de 24 horas. No todas los movimientos motores excesivos y sin control van a ser epilepsias. Ojo, por eso tenemos la definición operacional. Y la definición conceptual son dos crisis no provocadas que ocurren en un mayor periodo de 24 horas. ¿No? Y aquí está, la presencia de una crisis no provocada y la probabilidad de presentar nuevas crisis es similar al riesgo de recurrencia general en los próximos 10 años, más de 60%. ¿Qué quiere decir esto que no entendidos? Dirán. Esto significa que, por ejemplo, un paciente con neurocisticercosis, uy, ya, listo, neurocisticercosis, cisticercosis, va a tener esto. ¿Por qué va a tener esto? Porque tiene la probabilidad de volver a presentar epilepsia otra vez, ¿no? Eso básicamente, ¿no? Y puede ser también el diagnóstico de un síndrome epiléptico. No, eso es lo que sucede. Las crisis epilépticas, que están básicamente lo mismo, descargas excesivas de neuronas a nivel cerebral, ¿no? Y la crisis epiléptica es la manifestación clínica de una descarga normal, excesiva, hipersincrónica de la parte cortical. No, todo esto ya lo sabemos porque básicamente es lo de acá, ¿no? Básicamente lo puse como para ver otras definiciones más diversas, ¿no? Pero básicamente, ¿qué es la epilepsia de carga excesiva? ¿No? Lo que sí se tienen que aprender es la definición operacional, que son dos crisis y separadas por 24 horas. Y la definición conceptual, ¿no? Y la zona epileptogénica. Esta es bastante importante porque es bastante tomada. Tenemos una zona irritativa, ¿no? Que esto corresponde a descargas paroxísticas y interictales, ¿no? La zona inicio ictal, que básicamente es el área donde se inicia, ¿no? Esta crisis epiléptica, la sintomatogénica, que es la encargada de dar los síntomas y signos que observamos durante la crisis epiléptica durante los primeros 10 segundos, la zona lesional, que básicamente esto lo vamos a ver en imagen, ¿no? Es básicamente donde se dan las alteraciones estructurales, ¿no? Y la zona de déficit funcional, que comprende el déficit neurológico determinados por la zona epileptógena. ¿Cómo podemos ver cuáles son las características, perdón, de una crisis epiléptica? Son las siguientes: pleomórficas, estas no son estereotipadas por un mismo individuo, son impredecibles y transitorias, de inicio súbito y de corta duración, y diagnosticadas de forma histórica. Tenemos que ver la historia clínica del paciente. Por ejemplo, neurocisticercosis.
es un criterio. Por ejemplo, diabetes mellitus mal controlada es un criterio también. Listo. El diagnóstico patonómico, un síntoma patonómico es básicamente, esto más semiología, pero un síntoma patonómico es algo característico de una enfermedad, ¿no? Y acá lo ponemos, el diagnóstico patonómico, es decir, lo que nos va a caracterizar más que sea una epilepsia, se va a establecer a partir del registro de video de electroencefalograma. Y la mayoría de los casos en el diagnóstico se basa en el relato por parte del enfermo y de sus familiares, ¿no? De las características de la crisis. Puede ser crisis mioclónicas, miotónicas, puede ser crisis de ausencia, etc., ¿no? Y acá lo tenemos, ¿no? La clasificación, ¿no? Clasificación del primer ataque. Bueno, puede ser, tenemos las provocadas, ¿no? Las epilepsias provocadas, ¿no? Por toxinas, medicaciones o factores metabólicos, ¿no? Las sintomáticas, ¿por qué? Por el stroke, lo que hemos visto, ¿no? Un traumatismo en el cerebro y meningitis o encefalitis. También remotas, ¿no? Por una lesión preexistente en el cerebro o también por síndromes epilépticos como juveniles, etc. Eso hay una parte final donde vemos síndromes epilépticos, ¿no? E indefinidas, perdón. Luego, ejemplos de provocadas, ¿no? Por el alcohol, barbitúricos, benzodiazepinas, metabólicos, por definición en los electrolitos, ¿no? Déficit, perdón, hiponatremia, hipocalcemia, hipoglucemia o hiperglicemia. Drogas de abuso, cocaína, anfetaminas, medicaciones, tramadol, tefilina, bupropión, etc. Eso básicamente es lo que caracteriza, ¿no? De aquí están. Tenemos las clasificaciones de las crisis epilépticas. Puede ser la focal con afectación en la conciencia o sin afectación en la conciencia. Puede ser tanto de inicio motor y no motor. Focal tónico clónico bilateral o motor, o en el generalizado, perdón, que puede ser motor tónico clónico y no motor, y en el desconocido donde puede ser motor, es decir, con actividad muscular presente, o también no motor que vendría a ser una ausencia. Y el estado epiléptico, esto es distinto a crisis epiléptica. Esto básicamente es actividad epiléptica recurrente y sin recuperación durante las crisis, ¿no? Con una duración de las crisis mayor a 5 minutos, ¿no? ¿Cómo podemos revertir esto? En la parte precoz podemos iniciar tratamientos, si puede ser establecido 30 minutos y refractario, es decir, que no se calmó con el tratamiento, pues ahí ya vamos a requerir anestésicos, ¿no? Para tratar esto. Y súper refractario ya vendría a ser lo último, que es tras 24 horas de anestésicos que sigue continuando, ¿no? Eso es lo que va a suceder, ¿no? Y acá tenemos crisis epiléptica generalizada, ¿no? Que lo vimos, que lo puse al costado, ¿no? Que básicamente es en ambos hemisferios del cerebro, mientras que la focal es solo en uno. Y acá tenemos el estado epiléptico refractario, que lo vimos, es un estado epiléptico donde la terapia va más allá de la primera línea que debería ser las benzodiazepinas. No se adiciona otro fármaco como podría ser el ácido valproico, fenitoína o levetiracetam. Y el estado epiléptico súper refractario, eso ya es mucho peor, ¿no? Ahí se va a dar con anestésicos y continúa estando epiléptico ya por más de 24 horas. Y el estado epiléptico refractario de reciente inicio es una persona que nunca ha convulsionado y puede ser dos alternativas, o es encefalitis viral o encefalitis autoinmune, ¿no? Es por eso que debemos saber los síntomas. Y aquí están los síndromes epilépticos, ¿no? Esto es muy importante. El síndrome de West, caracterizado
por edad de aparición de 3 a 7 meses, y esta es la tríada: espasmos epilépticos, retraso en el desarrollo psicomotor, ipsoarritmias en el electroencefalograma. Y la mayoría de estos síndromes, que son de pequeñito, pueden progresar a Lennox-Gastaut, que es otro síndrome. El de Lennox-Gastaut, justo básicamente es como que su versión, pero mucho más en edades más avanzadas. Acá el inicio será en 3 a 5 años, va a ser el pico. La tríada va a ser múltiples tipos de crisis, ¿no? Tanto tónicos, atónicos y ausencias también se puede dar. Ausencia básicamente cuando el paciente se queda sin pensar en nada y tú lo llamas y sigue sin moverse. Eso es ausencia. Estas pueden aparecer de nuevo o evolucionar a West, ¿no? O evolucionar al síndrome de West, que básicamente es este. Bueno, pues resistencia a fármacos, pues antiepilépticos van a ser de mal pronóstico, y el 90% va a continuar con crisis, y el 90% tiene cognición comprometida. La epilepsia de ausencia infantil, pues de 5 a 7 años, antiguamente se llamaba petit mal, desarrollo normal, la ausencia típica múltiples días, de 10 a 100 veces al día, se electroencefalograma en puntas de onda de 3 hercios, y este es más de buen pronóstico. No es una ausencia fácil, ¿no? Es como que el paciente se queda así sin saber nada. El pronóstico es mucho mejor, ¿no? Y puede evolucionar epilepsia mioclónica juvenil, ¿no? El letosuximida básicamente es la droga elección, y el inicio va a ser a los 4 años. Se puede pensar por deficiencia de GLUT1, que básicamente es importante para el tema de la glucosa. El síndrome de Dravet, que es la epilepsia mioclónica severa, puede tener causa genética, y las detrás de la crisis es la siguiente: crisis febriles, mioclonías, ausencias atípicas y crisis focales complejas. El pronóstico también es bastante reservado, pues la mortalidad es del 15% y menos del 10% tiene algún tipo de comunicación. Y pues eso vendría a ser la bibliografía. Fue una clase bastante larga, ¿no? Ya acabamos casi con bastante de